Buenos días, hermanos. Es un gusto para mí estar una vez más aquí con ustedes. Doy gracias a Dios porque pues casi termina este mes y mientras más pasa el tiempo, vemos más cercana la época en que nos empezaremos a reunir primero Dios. Yo no sé cuándo, pero sé que cada vez queda menos tiempo para que nos estemos reuniendo ya en nuestro templo. No sé si en nuestros salones de la escuela dominical, pero sí ciertamente estaremos reuniéndonos en nuestro templo, en nuestro nuevo templo que gracias a Dios ya está prácticamente listo y solamente pues por ahí algunas cuestiones administrativas, cosas de esas, de inspectores y esas cosas. El tema de esta mañana, la lección se titula La expresión de nuestra esperanza, que es una de las lecciones del gran título que se llama Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. Para algunas personas, su esperanza es la reencarnación, ¿verdad? Creen que moriremos y de acuerdo al comportamiento de las personas reencarnaremos en alguna otra persona, algún otro ser viviente, de acuerdo al comportamiento en vida, ¿verdad? Esa es la esperanza de algunas personas. Otros, pues su esperanza es que se acaba todo, se deja de existir, ¿verdad? No hay nada más allá de la vida, de esta vida. Otros tienen pues tantas esperanzas después de la vida, pero nosotros, un grupo nosotros decimos de elegidos por la gracia de Dios, tenemos nuestra esperanza en Jesús. Él es la base de nuestra esperanza, el Señor Jesús, y por lo tanto ese grupo de personas, de los cuales nos llamamos hermanos, nuestra vida se convierte en cristocéntrica. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él es la base de nuestra esperanza. En Él estamos alrededor de Él, de sus enseñanzas, de sus principios, aprendiendo de su vida, de lo que Él dejó escrito en la Biblia. Entonces, pues, un grupo de personas llamados cristianos consideramos que Jesús es la base de nuestra esperanza. Y ese fue el título de la semana pasada. Pero toda esperanza pues tiene una expresión, ¿verdad? De alguna forma hay un reflejo de esa esperanza de los cristianos. ¿Cómo reflejamos en nuestra esperanza en Jesús? Déjenme les leo la aplicación para la vida para ir entrando en materia, como dicen. La idea central, bueno, dice nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo. La aplicación para la vida. Cuando las personas escuchan hablar de Jesús, cuando las personas escuchaban hablar de Jesús, o sea, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se quedaban asombrados, pues nunca antes nadie había hablado con tanta autoridad. Hoy, por supuesto, hay detractores de Jesús. Algunos hasta dicen que Jesús nunca existió. Nadie ha postulado esta situación mejor que el académico de la Universidad de Oxford, el señor Lewis, que dijo cuando Jesús dice, por ejemplo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. El señor Lewis nos advierte
que hay solo 3 conclusiones a las cuales podemos llegar. Jesús tiene que haber sido un engañador, un charlatán o un lunático, o en verdad ser la persona quien decía ser. Hay una sola opción: confesar como Simón Pedro lo hizo, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mundo evalúa a Jesús de muchas maneras, pero el creyente voluntariamente adopta esa opción. Al poner nuestra fe en Jesús, nuestra perspectiva cambia, porque el señorío de Jesús cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Lejos de vivir solo para obtener las cosas de este mundo, Cristo se vuelve el centro de nuestra existencia y vivimos para dar gloria a Dios y servir a nuestros semejantes. ¿Cómo podríamos dar gloria a Dios si no es más notoria la expresión de nuestra esperanza, sino con el servicio a nuestros semejantes? Podemos también, como lo hacemos en los cultos, cantar a Dios, orar a Él y reconocer su señorío, su grandeza en el universo. Eso es también dar gloria a Dios, pero también el servicio a nuestros semejantes, algo que es más práctica, ¿verdad? No más práctico, es más práctica, un servicio a nuestros semejantes. Eso refleja nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces es importante que vamos a darle este giro a nuestra clase, de que la gloria a Dios está muy ligada al servicio nuestro, ¿verdad? No solamente al servicio de la iglesia, sino al servicio de nuestros semejantes. Y pues la iglesia la componemos personas. El primer punto: ¿qué debemos hacer para reflejar esta esperanza? Ahí vamos a leer en Pedro capítulo 1, de los versículos 13 al 16. ¿Qué les dijo Pedro? Se recordarán ustedes que la semana pasada vimos que Pedro les escribió a los exiliados que habían huido de la persecución y estaban dispersos allá en Asia Menor, en el Ponto, Capadocia, al norte de Israel, todos aquellos lugares. Y él les escribe y para darles ánimo y para guiarlos, para aconsejarlos. Y les dijo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, vístanse de entendimiento, vistan su manera de pensar, su manera de ser de entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen en la gracia de cuando el Señor sea manifestado al fin. Tengan esperanza de que cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, en el desconocimiento de los preceptos de Dios, de la voluntad de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué les está diciendo Pedro a los hermanos dispersos? Que reflejen la esperanza que ellos tienen en Jesús. De alguna manera se les tenía que notar
esa esperanza en ellos. Tenían que ser personas distinguibles entre los demás, entre los que no tenían esperanza de una vida en gloria con el Señor, entre los que desconocían los principios de Dios, la voluntad de Dios. Tenía que haber cierta diferencia. Ellos tenían que reflejar esa esperanza, no podían ser uno más de la sociedad, no podrían ser invisibles, sino que tenían que reflejar la esperanza. ¿Cómo nosotros podemos en la actualidad reflejar esa esperanza? ¿En qué áreas? ¿Verdad? Ya vimos que dar gloria a Dios, pues no es todo en alabanzas y las cosas que hacemos en la iglesia, sino también en nuestra comunidad. Por ejemplo, aquí anoté algunas cosas. En el trabajo, el trabajo es un área muy importante de nuestra vida cotidiana. Nos ocupa gran parte de nuestro tiempo del día. Yo diría que la mayor parte de nuestro tiempo del día la ocupa el trabajo. Y en el trabajo, pues ¿qué hay? Tratamos con otras personas, nos relacionamos con otras personas, hacemos tratos, negociamos, hacemos trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos reflejar nosotros la esperanza en el trabajo? La esperanza que hay en nosotros. Pues obviamente haciendo tratos justos, haciendo trabajos buenos, llevándonos bien con nuestros compañeros, con nuestros patrones. El respeto es muy importante. Así nosotros podemos ser diferentes, podemos reflejar que tenemos una esperanza. Otro de las áreas de nuestra vida cotidiana es en nuestros vecindarios. Todos tenemos vecinos que están a nuestro alrededor. No todos conocen la voluntad de Dios y hay diferentes vecinos, ¿verdad? Y aquí en este país pues hasta diferentes nacionalidades. A algunos les gusta la música alta, a otros les gusta hacer fiestas ya muy tarde, a algunos a lo mejor les gusta hasta quemar llanta. Y nosotros como hijos de Dios que tenemos una esperanza, ahí también podemos reflejar al Señor, dar gloria a Dios con nuestro buen trato a nuestros vecinos, con nuestra amabilidad, nuestra paciencia, nuestra ayuda, ¿verdad? Que es importante. Tenemos que ser diferentes. El reflejo de Jesús se tiene que ver en nosotros, en nuestro lenguaje, en actitudes, etc. Otro aspecto importante de nuestra vida cotidiana es nuestra ciudadanía. Todos vivimos en una sociedad en la cual residimos, vivimos aquí en un país. Por lo tanto, debemos ser buenos ciudadanos, respetuosos de las leyes, porque las leyes en general son leyes buenas que nos ayudan a convivir, que nos ayudan a hacer una sociedad organizada, y hay muchas leyes que tenemos que observar, aunque no necesariamente estemos muy de acuerdo, pero si son leyes que glorifican a Dios, debemos observarlas. Obviamente, si hubiera una ley, que espero yo que no haya, por ejemplo, que digamos que acepte la discriminación o que diga que puedes dispararle a una persona si te está robando, cosas de esas,
pues dice la palabra de Dios que es necesario obedecer a Dios primeramente antes que a los hombres. Afortunadamente no hay leyes de ese tipo, ¿verdad? Solamente lo menciono porque sabemos que la ley de Dios está por encima de las leyes terrenales, pero debemos de ser buenos ciudadanos, convivir de una manera que refleje también la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Otro de los aspectos cotidianos pues es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Ahí también debemos de reflejar esa fe, esa esperanza en el trato hacia ellos, en nuestra dedicación, en nuestra provisión, nosotros como padres, en el buen trato a nuestros hijos, en inculcarles la fe, ¿verdad? Que sería lo más importante para nuestras familias, enseñarles la fe en el Señor. Y otra que no menos importante, no las puse en orden de importancia, simplemente las fui escribiendo así, pues es la iglesia. En la iglesia también nosotros debemos reflejar esa esperanza que tenemos. Debemos de ceñir, como dice aquí, de vestirnos nuestro corazón de entendimiento, de sobriedad, ¿verdad? Al tratarnos los unos con los otros, con rectitud, con buenos tratos, con buenas palabras, con buenas actitudes, con buenos trabajos, ¿verdad? Tratando de hacer siempre lo mejor para nuestros semejantes y para nuestro Señor. Eso es lo que les dijo Pablo a los hermanos dispersos, que no se conformaran a los deseos que antes tenían cuando estaban en la ignorancia, en el desconocimiento del Evangelio de Jesús. Y es lo mismo que nos dice a nosotros hoy. ¿Cómo vivir? De acuerdo también a esta esperanza que tenemos. Pedro le sigue diciendo ahí en el capítulo 1 del 17 al 21. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿verdad? Les está advirtiendo que si nosotros le llamamos Padre al Señor, debemos de saber que Él juzga según las obras de cada uno. Entonces dice: condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación por esta vida, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Debemos de reconocer, debemos de aceptar que somos peregrinos en la tierra. Estamos de paso. Nuestro destino no es la tierra. Nuestra misión no es hacer tesoros en la tierra, vivir aquí de una manera a nuestro gusto, a nuestro antojo, en dedicarnos a lograr nuestras propias metas, aunque sabemos que son buenas y es más, todas las debemos de tener, pero no está por encima de saber que tenemos un destino mucho mayor, un destino principal,
que es darle la gloria al Señor y reconocer que nuestra vida de aquí es de paso. Nosotros cuando vamos de vacaciones por un fin de semana, o si alguien va por toda una semana, no se comporta de la misma manera en el lugar a donde va, ¿verdad? Generalmente llegamos a un hotel, llevamos algún beliz con algunas prendas, enseres más esenciales, y todo el tiempo que estamos allá, pues sabemos que estamos de paso, estamos de vacaciones. Y así nos comportamos de esa manera. No hacemos planes a largo plazo, hacemos planes a corto plazo, de horas, de días. Vamos a ir a comer a tal lugar, pero en nuestra mente siempre estamos conscientes de que eso es pasajero, estamos de paso. Nuestra vida también así debería de ser, estar conscientes todo el tiempo en que no es permanente nuestra vida en la tierra. Estamos de paso. Nuestros planes no deben de ser solamente los planes terrenales. Tenemos que tener metas espirituales, metas eternas en el Señor, sabiendo que fuimos redimidos, ¿verdad? Con una simiente espiritual, no con una simiente terrenal, ¿verdad? Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Eso es terrenal, esa es nuestra carne. Pero debemos de reconocer que un día fuimos vueltos a comprar, fuimos redimidos por la sangre de Jesús, y por lo tanto deberíamos de tener una actitud de redimidos, ¿verdad? Imaginémonos una persona que comete un delito, que va ante el juez y el juez lo perdona. Digamos, robó en una tienda. Y bueno, él expone su necesidad, lo que sea, convence al juez de que no lo condene. Probablemente pues una condena marca, ¿verdad?, la vida de una persona en sus registros. Supongamos que ese ladrón es perdonado. Les aseguro que su actitud va a ser diferente, porque ha sido perdonado, ¿verdad? Él sabe que merecía un castigo, merecía ser fichado, pero ha sido perdonado y se comporta de una manera diferente, con agradecimiento, con rectitud, un cambio de corazón, un cambio de rumbo. Y Pablo les dice también a los hermanos: recuerden que ustedes un día fueron redimidos, fueron vueltos a comprar. No merecíamos nuestra redención, sin embargo, por la gracia, por la misericordia de Dios, fuimos perdonados. Y nuestra actitud entonces tiene que ser diferente, nuestra vida tiene que ser diferente, nuestra manera de pensar y de sentir en nuestro corazón tiene que ser diferente. ¿Cómo tratarnos en la congregación? Ahí Pedro le sigue diciendo ahí en 1 Pedro 1, del 22 al 25, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, y que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio
ha sido anunciada. Como seguramente en las congregaciones de nuestros hermanos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, había problemas, ¿verdad? Porque el ser humano siempre hemos sido, pues, digamos, los mismos, ¿verdad? Con las mismas tendencias, las mismas inclinaciones, egoísmo, celos, ansia a la fama, al poder, a las riquezas, hipocresías, desamor. Y Pablo les insta a los hermanos que se traten, dice aquí, con un amor de hermanos no fingido. Así debemos de tratarnos en nuestra congregación. Un amor genuino, sin doblez, sin conveniencia. Les dice, ámense los unos a los otros de una manera entrañable, de corazón, como verdaderos hermanos carnales. Supongo que nosotros amamos a nuestros hermanos carnales pues de una manera muy especial, porque son hijos de nuestros padres, son nuestra sangre, convivimos muchos años juntos, crecimos juntos y los amamos entrañablemente. Pablo les insta a los hermanos y a nosotros que nos amemos también de una manera entrañable, que velemos unos por otros, que estemos al pendiente unos con otros. Obviamente al estar no en contacto y al ser muchos, probablemente no convivimos igual con todos, ¿verdad? Pero en general nuestra manera de pensar, de ver las necesidades, debe de ser de una manera sincera, con corazón puro. Y también nos dice, porque acuérdense que nuestra carne es como la hierba, es efímera, esa es nuestra gloria, es una gloria efímera, que hoy tengo 22 años, me casé, veo que tengo toda la vida por delante, quiero tener hijos, pero pasan 20 años y mis hijos ya crecieron y se empezaron a ir, solamente en 20 años o menos. Así es de efímera nuestra vida, nuestros propósitos, ¿verdad? Se van. Por eso Pablo lo compara como la hierba, como la flor del campo, que en la mañana es y en unas cuantas horas se marchita con el sol. Esa es, así tenemos que visualizar nuestra vida. Es corta. Por lo tanto, honremos al Señor, reflejemos la esperanza que tenemos en Él. Sabemos que es una esperanza eterna y verdadera, y reflejémoslas por medio de nuestros semejantes. Ahí es donde se nota más, porque el servir a nuestros semejantes, el amar a nuestros semejantes requiere de acción, requiere de madurez, requiere a veces de sacrificio, ¿verdad? Y eso es acción. Y esa es, actuando de esa manera, reflejamos verdaderamente nuestra fe, nuestra esperanza que tenemos en el Señor. Así es que, bueno, dejamos hasta ahí nuestro estudio de esta escuela dominical. Espero que hayamos aprendido un poquito más, hayamos reflexionado
acerca de esta palabra que es palabra viva del Señor. Vamos a orar para despedirnos esta mañana. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque nos has permitido tener este estudio, esta clase. Gracias por cada uno de mis hermanos que están hoy reunidos por medio de este medio. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice también a mis hermanos que generalmente asistían a la escuela dominical. Esperamos vernos pronto, estar reunidos pronto en nuestro templo, Señor. Sabemos que tú tienes el tiempo justo, tú conoces los tiempos, tú conoces el futuro, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia en nosotros, que nos permitas vernos reunidos una vez más, Señor, para alabar tu nombre, para cantar juntos, para orar juntos, para poder mirarnos todos como hermanos. Sabemos que tú nos lo permitirás. Quédate con nosotros el resto de este día, tu día, Señor. Quédate con nuestro pastor que traerá el mensaje de esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.